Gracias por las intervenciones, porque creo que han sido muy interesantes. Y yo creo que lamentablemente nuestros médicos invitados, doctora invitada, yo creo que no van a poder dar las respuestas a las preguntas que estamos formulando. Porque son justamente temas de debate en el mundo entero, son grandes debates éticos, sociales, culturales. Yo quiero reafirmar algo porque me parece que no se ha puesto con el suficiente énfasis. Yo creo que nadie de los que está acá está a favor del aborto. Nadie quiere el aborto. El aborto es un mal social, es una consecuencia justamente de una sociedad que no acompaña. Si la sociedad fuera más amplia, si la sociedad fuera más empática, si la sociedad fuera de mayor compromiso social, probablemente el número de abortos sería muy inferior al que tenemos. Pero también aquí hay una gran contradicción. Yo no quisiera decir hipocresía, más bien contradicción, porque quienes dicen estar contra el aborto, entre comillas, se han opuesto siempre a todos los métodos para impedir que exista el aborto. Uno podría hacer muchas preguntas. El doctor Besio yo sé que no es responsable, pero a mí en la década de los 90, doctor, me tocó hacer una campaña por el condón para defender a la población del SIDA. Y la Iglesia Católica, a través de Canal 13, hizo una campaña que decía no use el condón porque no es 100% seguro. Y el condón no es abortivo, solo puede salvar vidas. Entonces, lo que hay detrás es una discusión ideológica, es una discusión que tiene que ver con visiones de sociedad, tiene que ver con una visión tal vez religiosa que es legítima, yo no la cuestiono. El punto es si esa la tenemos que obligadamente compartir todos. A mí me tocó participar y solicitar el registro de la píldora del día después y me hice parte en todo el proceso. La píldora del día después no era abortiva, pero lo único que podía hacer era evitar un aborto, sin ser abortiva. Y después costó mucho, además, que se pudiera instalar en todos los consultorios. Entonces yo me pregunto, ¿por qué instrumentos que pueden hacer es prevenir el aborto se devienen en cuestionados justamente si no son abortivos y además pueden impedir los embarazos no deseados? Lo mismo con la JOCA, anteriormente, que era la educación sexual convenida con los padres, no se podía hacer. Entonces, yo digo, cuidado, porque hay visiones que son legítimas, que yo respeto. El punto es si es aceptable que esa se les quiera imponer a toda la sociedad. Aquella sociedad que puede ser incluso católica, cristiana, pero que tiene en esta materia una visión distinta, o incluso más allá, aquellos que no son cristianos ni son católicos. Y por lo tanto, a mí me parece que aquí hay un tema muy importante y en ese sentido yo pienso que hay como señalo, una contradicción, porque aquellos que estamos contra el aborto, que no queremos que haya aborto, hemos luchado justamente para que las mujeres y los hombres, sobre todo las mujeres, puedan vivir sus derechos a la sexualidad sana, pero con responsabilidad, con acompañamiento y con apoyo. Si la sexualidad entonces es deseable, y ahí hay un punto, a menos que se considere por razones religiosas que la sexualidad solo tiene que tener un fin reproductivo, y ahí entonces yo entiendo el tema del condón. Pero ya vamos nuevamente al ámbito de cuánto de sociedad o separación del Estado con la visión religiosa, que creo que aquí está permanentemente interactuando. Creo que Chile, si bien existe en lo formal la separación Iglesia-Estado, en la realidad es una realidad inexistente porque estamos combinados finalmente, y lo mismo sucede en las escuelas municipales, se hace clase de religión, pero no se hace clase de religión, se hace solo clase de determinada religión. Entonces son puntos que una sociedad debiera ser laica y cada cual profesar los temas que le interesan. De ahí se desprende también algo que para mí me parece muy importante. Yo no puedo dejar pasar el tema de cuánto derecho tiene la mujer. Aquí lo que hay de verdad son dos temas que son fundamentales. Es una visión que menoscaba el rol de la mujer por la misma razón, porque la quiere reducir a la dimensión reproductiva. Y también es una acepción de extremar la visión religiosa. Entonces la mujer no es sujeto de derecho. No lo fue en el pasado, cuando no tenía derecho a voto, porque tenía que estar en la casa, no podía estar en la sociedad. Y adquiere el derecho a voto tardíamente, en 1949, y en Europa también, sino después de la Primera Guerra Mundial, que empiezan las mujeres a ser ciudadanas. ¿Por qué? Porque antes, por esa concepción que es más bien del mundo occidental, las mujeres no podían tener derecho a voto. ¿Por qué? Porque tenían que estar en la casa. Bueno, aquí es lo mismo, la mujer no es sujeta de derecho.
Es increíble. No es sujeta de derecho a la mujer para determinar si puede ser madre o si quiere ser madre. No sujeta de derecho incluso para aceptar o no una relación sexual, un coito. Porque finalmente, con el tema de la violación, lo que se hace es legitimar la violación. Es aceptarla. Y menos es sujeta de derecho para aceptar o no un embarazo forzado. Es una cosa. Entonces, a mí me parece que aquí, y eso también tiene que ver con una mega visión. Yo digo que es legítima para algunos, pero ¿por qué querer imponérsela al conjunto de la sociedad? Y además hay una indolencia, yo rescato lo que decía la doctora Ragada, el tema de la crueldad, el tema de la dignidad de la persona humana que sufre la violación o que sufre el dolor de un feto inviable. Porque a mí me ha tocado ver mujeres que quieren tener un hijo y tienen un feto sin cerebro o con una trisomía. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la humanidad y la capacidad de acompañar a la sociedad? Y yo estoy por acompañarla en ambas condiciones, siempre, a condición de que sea su decisión. Si quiere llegar a término, acompañarla y apoyarla. Y si quiere interrumpir el embarazo, acompañarla y apoyarla. Porque yo creo que la mujer es un ser humano completo, no es un infrahumano. Y aquí quieren algunos que sea un infrahumano. Y se construye toda una entelequia argumental para finalmente concluir que la mujer no es persona, que es un infrahumano. Y en razón de eso se le puede mutilar y reducir sus derechos. A ser persona. ¿Qué significa ser persona? Es poder vivir la vida desde el punto de vista de una plena autonomía y capacidad de decir. Yo sé que a lo mejor no podemos no tener puntos de vista comunes, pero de eso se trata. De eso se trata. Porque no hay punto de vista común y porque hay visiones que son legítimas y yo respeto, lo único que les pido es que no se le imponga a los demás. No se renuncia a los principios y a los valores cuando uno permite que los otros los puedan expresar. Lo único que puede haber es una forma de totalitarismo y autoritarismo brutal. Y que lo que yo cuestiono. El senador Chaguán, que yo estimo y quiero mucho, plantea el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo me pregunto por qué Chile ha sido cuestionado por los organismos de derechos humanos, por los comités de derechos humanos. Desde el año 2004, desde el año 2000, Chile está siendo cuestionado por los veedores de derechos humanos internacionales, aquellos que generan un consenso mundial de Naciones Unidas, justamente por encarcelar a las mujeres cuando deciden ejercer un derecho, particularmente en estas causales. Entonces, ¿de qué derechos humanos me hablan? Cuando aquí hay una constatación. A mí me da vergüenza que mi país, que sufrió la violación de los derechos humanos, la tortura, por los mismos que antes castigaban a Chile de ser un país torturador, de ser un país genocida, hoy día nos cuestionan a nosotros por violar los derechos a la mujer. Esas son las instancias, todo lo demás es parte de una discusión intelectual, pero los hechos, los tribunales de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos nos cuestionan justamente porque en Chile se violan los derechos humanos. Y a mí, yo digo un poco de respeto por los demás, porque yo que pienso que es legítimo interrumpir el embarazo, por ejemplo, a las 12 o 14 semanas, no me gusta que me digan que yo estoy asesinando a nadie. No creo que nadie se pueda atribuir ese derecho, porque es una forma de discriminación, de hostigar, de autoritarismo, de justamente no hacerse cargo del legítimo otro, que tiene que ver justamente con esas concepciones totalitarias. Yo les quiero decir que Inglaterra interrumpe el embarazo a las 24 semanas, antes de las 24, y no es ningún país genocida, es una sociedad que ha tenido conflictos de derechos humanos, ha construido un cierto consenso entre la ciencia, entre la sociedad, entre la cultura, y convinieron que para ello la persona humana empezaba después de eso. La persona humana, no estoy hablando de la vida humana. Y la mayoría de los países de la OECD, que son un referente para nosotros, que debieran serlo de forma más permanente, porque estas discusiones ya la han dado con más tiempo, con más maduración. A mí también me avergüenza lo que decía el doctor Seger, que somos 5 países en el planeta que viven en el oscurantismo, que viven en esta visión retardada, atrofiada del desarrollo del derecho de la mujer. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿son todos estos países unos genocidas? O sea, Francia, que es la cuna de la Revolución Francesa, es un país genocida porque interrumpe el embarazo a las 14 semanas. Muchos Estados Unidos son genocidas. La mayoría de los países europeos, casi todos lo hacen entre las 14
semanas como España o las 24 semanas como Holanda y Inglaterra son todos genocidas, entonces nos vamos a apropiar nosotros así tranquilamente y libremente de decir son todos unos criminales. Yo de verdad creo que eso hay que darle un poco más vuelta, porque hay una actitud que tiene que ver con sentirse aparentemente poseedor de cierta verdad revelada, que yo considero que es parte de un debate, y por eso también concuerdo con la doctora Regada, que aquí no nos vamos a poder dar acuerdo. Si este es un tema donde la humanidad no se ha puesto de acuerdo, donde hay vida humana y donde hay persona humana. Yo soy un evolucionista y creo que la vida de los seres humanos es muy anterior a incluso el embrión, que tiene una historia que empezó en una bacteria. Los ojos aparecen en un momento de la evolución y de ahí para adelante todos los seres vivos tienen ojos. El oído aparece en un momento de la evolución y después todos los seres vivos durante millones de años tienen oído hasta llegar a nosotros. Somos producto de una historia. Ahora, algunos piensan que esa historia no es, y yo la respeto, que los seres humanos aparentemente convivieron con los dinosaurios, que estaban todos juntos. Bueno, esa es una visión que no tiene asentamiento en la ciencia, pero yo igual la respeto. Lo único que les pido es que no tienen por qué imponerle esa visión al conjunto de la sociedad. Entonces uno llega al tema de los valores. A mí me interesa mucho el tema de la ciencia y por eso presido la Comisión de Futuro, donde está también el senador Chaguán. Si fuera por eso, Jan Hamaca, hace 4 años atrás, premio Nobel, generó vida a partir de una célula piel, reprogramó una célula piel y la transformó en célula madre, o sea, la célula madre puede producir un ser vivo completo, un ser humano completo. ¿Quiere decir esto? Que dado que esa célula tiene la potencialidad, igual que un embrión, de ser germen de la vida de un ser humano completo, ¿quiere decir esto también que le tenemos que dar estatus de dignidad moral a esa célula de la piel? Y tenemos que venerarla y protegerla, y cuando se cae una célula de piel que todos los días mueren miles y miles, hay que darle un estatus de dignidad moral. No, porque la célula de piel también va a poder producir a futuro un ser humano completo. La ciencia es así. Entonces, ¿qué dignidad moral? Yo quiero recordar un caso que me tocó vivir con el doctor Segers. El doctor Segers se ha dedicado su vida a que las mamás que no pueden tener hijos tengan hijos. Estamos alineados, ¿no es cierto? Justamente hay que defender la vida de las mujeres que quieren ser madres, que quieren tener un hijo y no lo pueden tener. ¿Y saben qué? Vino a este Senado el doctor Segers, porque los mismos que dicen estar contra el aborto no querían que el doctor Segers pudiera desarrollar las técnicas para que la fertilización asistida se pudiera dar. ¿No es cierto, doctor? Y casi prohibieron la fertilización asistida, pero ahí querían tener hijos. No se podía tener hijos. ¿Por qué? Porque vamos al punto religioso nuevamente. A la visión religiosa, no, porque el embrión es sagrado. Entonces no se puede manipular el embrión, aun cuando sea para que las mujeres que no puedan tener hijos tengan hijos. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo vamos a vivir esas contradicciones? ¿Por qué no permitimos que cada cual en esta sociedad que vivimos pueda tomar sus propias decisiones? Y eso es lo que a mí me parece que debiéramos avanzar. Y para mí el mantener esta discusión no es nada más que además de una tremenda desigualdad, porque son las mujeres pobres las que van a sufrir esto. Son ellas las que van a sufrir esto. Las otras mujeres tienen turismo, basta ir a Mendoza, o salir de Chile, o siempre va a haber una alternativa. Son estas mujeres las pobres. A mí siempre me parece indignante esa cifra de niñas embarazadas adolescentes que hay en Vitacura, que yo valoro que sea así, que es menos del 2%, y si tú tomas una en Cerro Navia, de las niñas menores de 18, cerca del 25% están embarazadas, tienen la misma conducta sexual. ¿Y por qué unas tienen más embarazo y otras tienen menos? Entonces, yo quiero determinar que para mí, siempre, en cualquier circunstancia, pero más aún habiendo estas causales, una mujer es persona. Y tiene derecho siempre a decidir si quiere una relación sexual y siempre a decidir si quiere aceptar o no un embarazo forzado, o que no exista un embarazo forzado. Porque creo que eso es lo que constituye a nuestra sociedad como una sociedad igualitaria. Y por eso yo he dicho que esta lucha es tan importante como la lucha que se dio en la década de los 40 por el derecho a la mujer al voto. Porque es el ejercicio pleno de la mujer. Dejar de concebir a la mujer como una cosa sexual, un objeto sexual, porque claro, la mujer
La misma sociedad es tolerante para que la mujer aparezca erotizada y, bueno, dispuesta a estimular el consumo. Y eso es una visión muy peyorativa de la mujer, pero lo es también reducir a la mujer a su dimensión solo reproductiva, porque eso es lo que ha impedido el avance de la mujer, no solamente en esto, en lo laboral, en sus remuneraciones, en los cargos públicos. ¿Por qué? Porque detrás de esto está esta concepción. Y lo que estamos acá es validando eso. Solo termino con esto. Los que están acá discutiendo esto, finalmente, ¿qué es lo que es la diferencia entre unos y otros? Yo no quiero que nunca exista en mi sociedad un aborto y voy a luchar para que no haya. Pero ¿sabes cuál es la diferencia real? Que algunos quieren que esas mujeres que han sufrido lo indecible, que quieren tener un hijo y tienen un hijo con un feto inviable, sin cerebro, que van a sufrir un drama de vida que tal vez va a ser para toda la vida irrecuperable, o una mujer que fue violada, que fue arrollada en su dimensión más profunda de la dignidad, que más encima queda embarazada de eso, que son cerca del día el 15% de las mujeres, hay que condenarla a la cárcel. Si la diferencia es esa, yo digo, a esa mujer jamás hay que condenarla a la cárcel. Y lo que ellos están planteando es que a esa mujer víctima hay que transformarla en un victimario y condenarla a la cárcel. Esa es la diferencia en verdad. Porque todo lo demás para mí es música. Lo que hace la ley que tenemos, que no existía porque nosotros tuvimos una ley de aborto terapéutico en el 1933, estamos en un proceso de regresión, es justamente eso, que algunos pensamos que esas mujeres víctimas nunca, jamás debieran ir a la cárcel y algunos piensan que esa mujer víctima que ha sufrido, la sociedad la tiene que volver a condenar y volver a ir a la cárcel. Por eso que este debate es tan importante y fundamental y terapéutico para la sociedad chilena.